24 de julio del 2015. Hemos visto cómo la situación económica mundial, pese a que inicia una moderada recuperación en Estados Unidos y en la eurozona, en China el ritmo de crecimiento económico es reducido en relación a las expectativas de los últimos 10, 15 años. En Japón hay una situación larga de estancamiento y hemos visto las previsiones de crecimiento económico de América Latina con decrecimientos importantes en países grandes. Todo este fenómeno ha traído como consecuencia una masiva emigración hacia Europa, en algunos países del sudeste asiático, migraciones que se han incrementado, sobre todo tenemos la migración hacia los Estados Unidos. Y es interesante porque ayer David Cameron, el primer ministro inglés, llamaba plaga a los migrantes. Y sobre todo se desató una crisis cuando cientos de inmigrantes, sobre todo de África y Oriente Medio, entraron anteanoche en las instalaciones del Eurotúnel en Calais, Francia. Y vemos cómo esto desató toda una polémica importante. De hecho, aquí tenemos la foto de un inmigrante saltando una barrera para llegar al Eurotúnel en Calais, al norte de Francia. Y ayer Cameron anunció que invertirá unos 10 millones de euros en proteger a camiones y levantar una valla de seguridad. Esto ha desatado una crisis importante. Habíamos visto una foto donde la policía, ahí tenemos el Eurotúnel, ahí tenemos un videíto del Eurotúnel donde hubo esta avalancha de inmigrantes hacia el Eurotúnel. Y justamente este proceso que se ha desarrollado en todo el Mediterráneo hacia Europa y desde Europa Oriental hacia países limítrofes, también tenemos una crisis en Hungría, donde el primer ministro Viktor Orbán ha planteado la posibilidad de construcción de un muro. Aquí tenemos esta foto, se tiene en pantalla, vamos a bajar esta foto y vamos a tratar de ver más cerca el mapa. El gobierno de Hungría ha anunciado esta semana que acelerará la construcción de una valla de 175 kilómetros y 4 metros de altura a lo largo de su frontera con Serbia para frenar la inmigración ilegal. Realmente todo esto plantea una situación crítica en torno al tema de los inmigrantes, donde las aguas del Mediterráneo han estado en los últimos tiempos, en los últimos años, sobre todo en los últimos 3, 4 años, donde migrantes de Oriente Medio y sobre todo de África migran en esa zona de Grecia, en las islas de Grecia, Italia y hacia España de manera importante, y hemos visto zozobrar embarcaciones importantes. De hecho, solamente en los últimos años ha habido una triplicación de los inmigrantes en toda esta zona hacia Europa. Y el año pasado unos 3.200 muertos que murieron, hombres, mujeres y niños, intentando cruzar el Mediterráneo hacia Europa. Todo esto ha planteado un ascenso de los partidos antiinmigrantes y hemos visto la retórica ahora de Cameron, antes de Le Pen, hemos visto la retórica de Rajoy, de los partidos conservadores en Alemania, y cómo es
una situación de crisis. En el sudeste asiático recientemente también hubo una crisis en torno a Malasia, donde hubo una migración, sobre todo por los niveles de pobreza en Bangladesh y algunos motivos religiosos. Y justamente en la actualidad, además de las razones económicas, hay razones políticas, sobre todo con la crisis en Oriente Medio, en Siria, en Irak, todos los conflictos con el Islam, con el yihad, y justamente todo este fenómeno religioso y el fenómeno económico tiende a impulsar todo el fenómeno migratorio. Es importante tomar en cuenta que el proceso de recesión económica te plantea un aumento de los flujos migratorios, pero este no es un fenómeno nuevo, sino que ha sido acelerado por la globalización económica. Hoy el número de migrantes a nivel mundial supera los 230 millones de personas, a diferencia de 1970 en que teníamos solo 82 millones de migrantes. Vamos arriba, volvemos en breve, Ocomundo, ojalá 4RD. Es importante destacar que justamente estos cerca de 230 millones de migrantes que existen en la actualidad, a diferencia de los 82 millones en 1970 a nivel mundial, y es que el fenómeno migratorio es un fenómeno que tiene antecedentes muy importantes. Ha habido grandes olas migratorias desde los últimos 2 siglos. Desde finales del siglo XIX tenemos una migración importante que viene sobre todo desde entre 1820 y 1920. 60 millones de europeos migraron hacia América del Norte. Para que ustedes vean el signo de esa migración de América, de Europa hacia América del Norte, solo América del Norte. 60 millones de personas. Después de la Segunda Guerra, estos flujos migratorios, sobre todo, se han incrementado de los países pobres a los países ricos industrializados. Y es importante, sobre todo, porque en estos casos es justamente la pobreza. Aquí vemos cómo estos migrantes cruzan fronteras. Y realmente la evolución de este fenómeno tiene explicaciones económicas muy claras. Vemos tendencias de 2 siglos. Y justamente lo que vemos es cómo hay una razón económica. En un primer momento, la migración está ligada a una mejoría y a oferta y demanda en el mercado de trabajo. Había situaciones de demanda en muchos terrenos continentales, a diferencia de otros momentos como existe en la actualidad, donde hay una tendencia a la baja en el empleo, de la captación de empleo, a medida que la tecnología ha ido creciendo. Es importante destacar que a medida que en el tercer mundo se ha venido incrementando los niveles de educación y hay una población joven que tiene expectativas de mejoría de vida, pues esos migrantes tienen más recursos para financiar sus viajes hacia los países industrializados. Al mismo tiempo que hay una presión por buscar mejorar sus niveles de vida y reagruparse con sus familias en los países del continente, tanto de Estados Unidos como de Europa, que son 2 flujos migratorios importantes. De manera que vemos cómo en estas grandes oleadas, desde 1820 hasta 1920 y después de la Segunda Guerra Mundial, con el proceso de globalización,
no solamente se han interconectado todas las economías y los flujos de capitales se han interconectado a nivel mundial y vemos cómo un proceso productivo tiene partes en China, tiene partes en Tailandia, tiene recomposición de partes en Brasil o en México. Asimismo, la migración, el capital humano ha estado migrando en la búsqueda de mejoría de condiciones de vida. Otro fenómeno importante es un fenómeno demográfico. A medida que la población de los países europeos, por ejemplo, toda Europa, el nivel de envejecimiento de la población ha estado aumentando de manera importante en la pirámide poblacional. En esa misma medida, la inmigración joven ocupa un espacio en el mercado de trabajo. Sin embargo, con las restricciones de la economía y las tendencias al incremento de la tecnología y de la productividad del trabajo, lo que hemos visto en esta nueva situación de crisis entre 2008 y 2015 es que la situación del desempleo ha tendido a incrementarse mientras los flujos migratorios se han acelerado de manera dramática. Hoy, de manera creciente, tanto en el Mediterráneo como en el sudeste asiático, como en todo lo que implica la cercanía hacia los Estados Unidos, nosotros lo que vemos es ese flujo masivo de migrantes jóvenes que buscan expectativas de mejorías de vida ante una situación económica declinante. Y este es un fenómeno global, este es un fenómeno de la globalización, este es un fenómeno mundial, este es un fenómeno que tiene que ver con todas las tendencias demográficas, económicas, sociales, políticas, institucionales, y como tal es un fenómeno estructural. Este desbordamiento en el túnel de la eurozona que comunica a Francia con Inglaterra y las declaraciones de Cameron es otro de los elementos que se viene a agregar a esta tensión que se ha generado en torno al fenómeno migratorio. Vemos las declaraciones de Víctor Orbán sobre el tema del muro en Hungría y hemos visto las declaraciones de Donald Trump, sobre el tema del muro entre México y Estados Unidos. Sin embargo, lo que nosotros vemos en el caso de Estados Unidos es que el número de migrantes que residen en los Estados Unidos de manera ilegal se mantiene en 11.6 millones de personas, mientras en el 2012 estaba en cerca de 12.2 millones de personas. Quiere decir que el flujo migratorio desde México, como se ha estado planteando, no ha tenido un incremento en los últimos años a medida que la recesión económica en los Estados Unidos se mantuvo los niveles de captación de empleo por debajo. De manera que el fenómeno migratorio es un fenómeno mundial que tiene tendencias en los últimos 2 siglos de carácter diferente, pero que ha adquirido una importancia capital, sobre todo en la medida en que los problemas económicos del mundo y las expectativas de vida crecientes que el efecto de demostración se plantea a través de los televisores, pues esa población joven busca migrar, además de los refugiados políticos que ya llegaron a un techo en Oriente Medio similares a los de la Segunda Guerra Mundial y los motivos religiosos. Pero será hasta el lunes cuando Ecomundo volverá por, ojalá, 4RD. Pasen un buen fin de semana y nos vemos el lunes. Muchas gracias.